Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el panel de financiamiento político, en el grupo de trabajo. Durante esta conversación, porque se busca que sea una conversación, un diálogo, conversaremos sobre los diferentes esquemas que existen y cuáles son las ventajas y desventajas de los modelos de financiamiento público, privado y mixto. En este sentido, ya conocen la dinámica de los grupos de trabajo. A manera de introducción, hablaré sobre el tema durante unos 10 minutos y después pasaré la palabra a los ponentes que me acompañan el día de hoy para que expongan sus experiencias y después abriremos el micrófono a preguntas y respuestas por parte de ustedes, del público. Entonces, quiero compartir información y comentarios a manera introductoria sobre este tema. Evidentemente, el dinero desempeña un papel central en las elecciones y en la política. Candidatos y partidos políticos necesitan financiamiento para poder ingresar y competir en la contienda política. No obstante, el dinero también impone grandes retos a las democracias contemporáneas. Desde las donaciones privadas, las donaciones internacionales, el dinero ilícito y la corrupción. La pregunta fundamental que nos hacemos hoy es ¿cómo debería de ser este financiamiento político, tanto el público como el privado como el mixto? Y para esto debemos partir de una premisa, que debe ser suficiente para que el campo de juego sea parejo para todos los candidatos que compiten en la elección, y que no sea un factor determinante que defina al ganador de las elecciones. La mayor atención se ha centrado en controlar y regular el gasto que se hace en la etapa de la campaña con el fin de desalentar y mitigar la influencia indebida del dinero en la fase del proceso electoral. Sin embargo, la efectividad y correcto funcionamiento del sistema electoral se relaciona con la fortaleza y eficacia de su sistema de sanciones, ya que si es débil, no importa el tipo de financiamiento político del sistema, los actores políticos no tendrán el menor reparo en desnivelar la cancha a su ventaja. En mi opinión, el diseño de un sistema efectivo de sanciones debería de ser el objeto primordial de todo sistema electoral, inclusive antes de definir el tipo de financiamiento político utilizado, y debería de cubrir todos los segmentos en que el dinero puede influir la contienda, como es el caso de las redes sociales. Para determinar el tipo de financiamiento político para cada sistema electoral, se debe tomar en cuenta un amplio rango de factores, incluyendo el número de partidos políticos, la división de poderes, el sistema de gobierno, la fortaleza del Estado de Derecho y de sus instituciones, en particular las instituciones encargadas de la organización y tutela de las elecciones. En este sentido, el gran reto es el fortalecimiento no solo de las instituciones electorales, pero del sistema en general. Construir mecanismos que blinden ese sistema para mitigar los riesgos que conlleva el dinero y de alguna manera provenientes de fondos ilícitos que generan corrupción. Bien, dicho lo anterior y dados los tiempos, me gustaría dar paso a nuestros ponentes el día de hoy. Para ello tenemos preguntas entonadoras para esta reflexión y esta conversación que me gustaría abordar a manera de introducción. La primera, ¿cómo afecta el financiamiento político, público y privado la equidad de la contienda? Aquí algunas ideas que esbozo. El financiamiento público tiene como objetivo promover equidad para todos los partidos políticos o candidatos independientes y de esta manera crear una percepción en el público de tener una competencia más justa. El financiamiento privado, aunque puede tener o contar con reglas y topes, siempre crea una obligación entre los potenciales a elegirse y los donantes. Para este es absolutamente necesario para la operación de precampañas en algunos países, en otros es la única fuente de financiamiento, como es el caso de los Estados Unidos, y es por ello que se necesita poder auditar de manera muy eficiente, transparentando la equidad de la contienda.
Ahora bien, ¿cómo afecta la percepción de la legitimidad e integridad en las elecciones? El financiamiento público debería dar alta legitimidad si se audita de manera adecuada. El privado puede crear menos certidumbre, sobre todo cuando la instancia electoral no puede dar seguimiento a los recursos. El gobierno electo puede verse comprometido dependiendo quiénes y cuántos recursos fue financiado, generando un quid pro quo. ¿Afectan los desafíos identificados a las autoridades electorales que velan por las elecciones? Yo considero que sí. El manejo de las auditorías es controversial, sobre todo cuando los sistemas de financiamiento son mixtos, públicos y privados, ya que este último, el privado, se presta a ser manejado de manera ilegal. Compra de votos, por ejemplo, fondos provenientes del narcotráfico, como es el caso de Latinoamérica, lo cual puede ser conocido por los mismos ciudadanos. Al ser beneficiarios, el círculo vicioso se retroalimenta, creando una percepción de corrupción y falta de transparencia, tanto en la instancia electoral como en todo el proceso. Otra pregunta que podría detonar también la conversación es: ¿cuál es el efecto principal que tiene el uso de nuevas tecnologías en el financiamiento político? Y de esto se habló el día de ayer ya durante el panel de las redes sociales. Puede ser muy positivo porque el seguimiento de transacciones es inmediato, deja un rastro que puede auditarse y de manera más sencilla. O puede ser un efecto ambivalente porque es fácil crear instrumentos falsos que mal informen o recauden fondos de manera ilegal o de manera poco transparente u obscura. ¿Cuál es el futuro de la legislación electoral y la participación de justicia electoral en este aspecto? Yo considero que al ser un área relativamente nueva, las instancias electorales deberán considerar nuevas reglas al seguimiento de este financiamiento, especialmente cuando la web y los medios electrónicos están altamente desregulados. Pero el aspecto positivo es, haciendo seguimiento a la respuesta anterior que ya abarcaba, que abre un nuevo rubro de observación electoral que los mismos ciudadanos pueden aprender e impartir creando canales de rendición de cuentas y un financiamiento colectivo, crowdsourcing, mejor regulado. Esto último puede ayudar mucho a las instancias electorales, ya que la sociedad civil se vuelve un actor del proceso, creando una sinergia positiva entre ambos y dando más legitimidad al proceso. Finalmente, habrá que reflexionar sobre qué medidas pueden tomar las autoridades judiciales electorales para asegurar equidad financiera en la contienda y en relación a su propio buen funcionamiento institucional. Insistir en los rubrios de rendición de cuentas y transparencia por parte de los partidos políticos y otros actores en el proceso, creando una conciencia colectiva a través de las campañas de educación cívica efectivas y diseñadas para toda la población, incluyendo los grupos vulnerables, comenzando desde edades tempranas. Sin mayor preámbulo, me gustaría ceder la palabra ahora a nuestro primer conferencista, Avan. Avan es presidente de Bawaslu, Consejo Supervisor de Elecciones. Dentro de su formación académica es maestro de Derecho por la Universidad Islámica Sultán Agung Semarang, en Indonesia, y es licenciado en Derecho por la Universidad de Pekalongan, también en Indonesia. Las áreas de conocimiento son elecciones, corrupción y derecho civil. Dentro de su vasta experiencia profesional, y aquí la resumo brevemente, ha sido presidente de la Junta de Supervisión Electoral de la provincia de Java Central, miembro fundador del Comité para la Investigación y Erradicación de la Corrupción, Colusión y Nepotismo, y abogado fundador de las oficinas de asesores legales Avan y Asociados. Antes de pasar la palabra a Avan, me gustaría aprovechar e introducir a nuestros otros dos ponentes para después ya dar paso a todas las presentaciones. Ingrid Antichevich Marinovich, was that right? Okay. Es jueza de la Corte Constitucional de Croacia. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de Zagreb.
licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Split. En su vasta experiencia profesional ha sido ministra de Justicia, de Administración de Política y Autonomía Local y miembro del Parlamento de Croacia. Por su parte, Hernán Penagos es magistrado presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Tiene especialidad en servicios públicos domiciliarios por la Universidad Externado de Colombia y es licenciado en Derecho por la Universidad de Caldas. Sus áreas de conocimiento o de expertise son la administración pública, la justicia transicional y el derecho administrativo. Dentro de su amplia experiencia profesional, ha sido magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia, representante de la Cámara de Representantes en los periodos 2010-2014 y 2014-2018. También ha sido secretario de Gobierno y alcalde encargado del municipio de Fresno, también asesor jurídico del municipio de Victoria y Mariquita, así como consultor y asesor jurídico del municipio de Fresno, en Tolima. Pues sin más preámbulo, me gustaría ahora pasarle la palabra a Van para que nos exponga de su experiencia sobre este tema en particular. Okay, thank you. Excellencies. Indonesia consists of 34 provinces, 514 regency, 7,160 district, 83 and 184 villages, 192 million voters in election April 2019. In post-reformation political constitution, how political parties define themselves has shifted. In the past, political parties tend to be mass-based. Nowadays, political parties are increasingly fragmented with the tendency to target the floating mass. As a result, strategically political actors have been devising and doing new approaches when it comes to their campaign strategy. In the past, political parties tend to strategize their campaign by focusing on public gathering, say in open field. In post-reformation era, particularly starting from the 2004 general election, political parties tend to focus on media, shows and visual appeal through TV and advertisement as well as radio. The implication of this shift in campaign strategy affect political parties' tendency to use media strategy. Political parties with large financial support, by default, have the upper hand in unleashing the campaign ads. Other political parties or electoral candidates with more limited financial capability are more handicapped when it comes for their ability to campaign. This situation creates an imbalancing among political parties involved in the political process. The ability to access a vast weight of logistical truth becomes a prerequisite to devising an effective strategy to win an election. The visual landscape in the society becomes unbalanced. As a result, we need a robust regulation regarding electoral funding, particularly on campaign fund. Election supervisory body Bawaslu responsibility prevent the electoral violation and disputes, supervise the stacks of the electoral cycle, prevent the practice of money politics, oversee the neutrality of state civil apparatus, the Indonesia Army and Police, supervise the execution
of decision, receive and follow up allocate the electoral violation, make decision on the electoral administrative violation and electoral dispute resolution. Next, goal of regulating political finance, building independence, transparency, and accountability, developing a healthy competition environment under the principle of equal opportunity, building a financial system that enable prevention of corruption by limiting the extent to which donor can exert their influence toward parties and candidates, establishing a system that liberates voters from vote buying. Next, principle of monitoring political finance, determining the maximum amount of donation that an individual or of a legal entity may give to political parties and our candidate, prohibiting a political parties or candidate for receive donation from certain kind of donor, request the separation of bank account use company with one use for general purpose, requiring meticulous financial recording, reporting, and audit, granting public access, having administrative and criminal sanction in place. Method of campaign finance transgression. Political parties record donation from prohibited donor using alias in order to abuse through prohibited resource. Political parties neglect to record donation from prohibited source and or do not use the combined specific bank account in order to prevent visibility of receiving combined fund from prohibited source. In fund, this fund is used immediately for fund combined activities. Political parties record the incorrect amount of donation received. Political parties received forbidden fund through the general use bank account, then transfer them to the combined specific bank account. Next, government donation for political parties. Based getting the valid voter from national election for national level, province level, or regency level. Donation for voters education to the people. Next, facilitation for political party in election process. Facilitation from election management body, presidential debate, advertisement in national television on newspaper, campaign material. Facilitation from election supervisory body, training for election day party again. Okay, recommended. Need to rigorously check in the detail of donor identity such as they address financial capabilities at all. Focus on big donor, should collaborate with other departments KPK and PPATK in case Indonesia to obtain credible and helpful information. Thank you very much. Thank you, Aban. That was quite interesting. Oh, and you were very sharp. Thank you for sharing with us the experience of Indonesia. Now I'll pass the word to Ingrid so she can share her experience. Thank you, Gabriela. Good afternoon. It's an honor to be in this panel, and I would like to thank all of you for the possibility to share our ideas and experiences on these very complex and at the same time the controversial topics. I hope that our discussion will be very fruitful and profitable for all of us.
We live in a time of a crisis of democratic institutions. In fact, our democracies as a whole are in crisis. People all around the world are very critical in politics and politicians. And they are losing confidence into democratic institutions because they don't believe anymore democracy is working in their interest. Although the erosion in public trust had been particularly sharp in recent years, yet in 1873, Edward G. Ryan, the Chief Justice of Wisconsin's Supreme Court, warned the graduating class of the state university, I quote, "The question will arise, and arise in your day, though perhaps not fully in mine. Which shall rule, wealth or man? Which shall lead, money or intellect? Who shall fill public stations, educated and patriot-free men or corporate capital?" And he concluded, "Liberty produces wealth, and wealth destroys liberty." So it's no wonder that our democracies are experiencing a crisis of confidence. So many people turn to false prophets who promise them to resolve their problems, even suspending democracy. This is a very dangerous process because without public confidence, democracy and its institutions could not function. Public confidence in democratic institutions is of crucial importance for the democratic system. Public confidence, speaking very broadly, implies a belief in the fairness and impartiality of these institutions. If people don't trust the democratic institutions, they may turn to alternative, including violent measures, in order to settle their problems. And it's not surprisingly, most people are convinced that economic and political power have been compounded, and they feel powerless to make any change. Smash the present patterns of the institution, rebuild it on a different way, but don't stop believing in it. Said who? Neither politician nor jurist, but the famous French writer Honoré de Balzac. The basic precondition for a democratic society is free democratic elections. Elections in which people are not only free to vote, but when they are informed, when they have possibility to know the reasons why they vote for certain candidate or political party. The issue of financing political parties and independent candidates had gained a new dimension, particularly in the context of combating corruption. It's much easier when political corruption is accidental and peripheral, rather than when it is structural and deep-rooted. Opening discussion on this current issue, the old Latin proverb pops on my mind. Do ut des, which means something is given so that something may be given in return. And having it in mind, I pose some questions to be discussed, and it seems that we have entered a vicious circle, and how to resolve this problem. And the first question is the money which was supposed to reinforce democracy becomes the factor which will destroy democracy? It is a longer-standing problem, but it's also a topic on the current challenges faced by the states, whether political funding is beneficial to the democracy or it is nothing else but rampant, shameless corruption. Is our democracy corroding from the oxide of the money?
Is modern democracy the democracy of those who have money, or it is inevitable that political parties and their campaigns are funded not only by the state, but by private donors and big corporations? Has money become more important than ideas, programs, honesty, and integrity? What is the reaction between donors and relation between donors and political parties? The main question is who shapes those rules and for what purpose, politicians or donors? How can we design a system that can decrease public fear of corruption? How to find and introduce the ways to prevent illicit sources of political funding which subvert democracy and rule of law. Many organizations working on this topic emphasize it's a crucial problem, and they identified political finance as one of the drivers of such corruption. How can we disable political corruption and during, after, and the most important, before the election? All these questions, maybe they are not new ones, but I'm convinced that our discussion will be brilliant and give just a small contribution to make and to give energy to our democracy, to our faith in democracy, and to be more energetic and to be on the go again. Thank you for your attention. Gracias, Ingrid. Concuerdo contigo, estas no son preguntas simples, es un problema crucial, es un tema controvertido y no hay respuestas tampoco simples a estas preguntas. En efecto, como tú mencionas, la democracia en general se dice que está en crisis, se está perdiendo la confianza porque no se cree que la democracia esté funcionando y que las instituciones estén dando respuesta a los problemas en lo general. Y en este tema en particular, que la intromisión del capital corporativo o privado o fondos de procedencia ilícita generan desconfianza en la población. Sin confianza pública, como bien lo decías, las instituciones, la democracia está en riesgo y hemos entrado en un círculo vicioso. Por eso es pertinente ir aterrizando todas estas preguntas, no solo dejar en lo general la discusión, sino ir estableciendo un poco más líneas de acción según los contextos cada uno de los ponentes que conoce de sus países de procedencia. Las preguntas de quién hace las reglas y con qué propósito me parece una pregunta muy de fondo y muy pertinente para este panel que trataremos de abocarnos en ella en la discusión más adelante. Ahora cedo la palabra a Hernán, por favor, el micrófono es todo tuyo. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial. Lo primero que diría uno frente a este tema es que en América Latina ha existido una larga tradición de financiamiento político, o más bien de regulación del financiamiento político. De hecho, en la actualidad observa uno que de alguna manera el tema de la tendencia en los diferentes legislativos de esta región va encaminada a avanzar en una mayor regulación. Y de ahí que se pregunta uno si ese ejercicio de buscar mayor regulación de alguna manera resuelve lo que, Gabriela, tú decías, un efectivo sistema de sanciones. En otras palabras, si es que verdaderamente la mayor regulación permite controlar efectivamente la financiación de las campañas. Insisto, América Latina ha sido pionera en el tema de los subsidios a la financiación y todavía pues, se presenta de alguna manera ese debate entre las formas y las maneras de financiación. Países como Chile, Guatemala, Perú
que tenían poca regulación en materia de financiación, hoy, digamos, se han involucrado mucho más a regularla de una manera más importante. Y ese ejercicio de hasta dónde y de qué manera regular o entregar financiación desde los estados, pues nos invita un poco a mirar cuál puede ser el mecanismo más útil para avanzar en materia de financiación. En el caso de Colombia, por ejemplo, la financiación es mixta y en Colombia llamamos preponderantemente estatal, es decir, el Estado trata de financiar de una manera, digamos, un poco más importante en términos de recursos las actividades de los partidos políticos, pero también las actividades de las campañas. En la mayoría de los países de Latinoamérica, por no decir en todos, hay un financiamiento estatal importante, pero en todos siempre de alguna manera aparecen los recursos privados. En Colombia, la financiación parte, digamos, de varios presupuestos. Una financiación directa, indirecta más bien, que va encaminada a la reposición de los votos que obtienen los diferentes candidatos, pero es una financiación que a mi modo de ver tiene una complejidad y es que se otorga después de pasado el proceso electoral y eso pone a los partidos en una disyuntiva y es en la forma de buscar los recursos para el ejercicio de la campaña política. También en Colombia existe una forma de financiación que se otorga a través de recursos para el financiamiento, ya no de las campañas, sino de los partidos políticos. Recursos de financiamiento o recursos para el funcionamiento de los partidos que de alguna manera les ayuda a prepararlos y a fortalecerlos para el proceso electoral. También existe en Colombia una forma de financiamiento a través del sistema de anticipos, es decir, la posibilidad que les da el Estado de entrega de recursos a los diferentes partidos políticos para que después paguen esos recursos a través de las entidades financieras, previo, obviamente, el cumplimiento mínimo de unos resultados finales electorales. Igualmente, en Colombia también se avanza y también se otorga financiamiento a través del acceso a los medios de comunicación. Por eso, en esta región se habla de financiamiento preponderantemente estatal, porque de alguna manera el Estado contribuye de una manera mucho más eficaz a tratar de buscar que el financiamiento, en todo caso, digamos, de los partidos y de las campañas políticas, termine, digamos, menos influenciado por los recursos privados. Y el año pasado, a través de una ley muy importante que se conoce como el Estatuto de la Oposición, ley del año 2018, se han otorgado o se otorga un financiamiento adicional a aquellos partidos que no son partidos de gobierno, es decir, a los partidos que se declaran en oposición y que cumplen una serie de requisitos que establece la ley, insisto, para efectos de este ejercicio. El Estatuto de la Oposición en Colombia lo que busca un poco es equilibrar la contienda política. Recuerden ustedes que cuando se habla de financiación siempre se hace referencia a cómo y de qué manera se establece un mecanismo de financiación que equilibre toda esa contienda. Pues bien, desde el Estado en Colombia, desde la ley que les acabo de mencionar, se establece la posibilidad que estos grupos, que en la mayoría de los casos son minoritarios y que hacen ejercicio de la oposición a los gobiernos centrales, pues tengan una posibilidad de financiación un poco más alta para poder con esos recursos de alguna manera tener una vocación de poder futuro. Obviamente, como es también natural, en Colombia se habla de unos mecanismos de financiación privadas en los que aparecen, pues, como en la mayoría de los países, las donaciones tanto de personas naturales como jurídicas con unos límites porcentuales de tal manera que, por ejemplo, las personas jurídicas no puedan contribuir en más del 10% del costo total de las campañas. Pero el verdadero problema de la financiación, y aquí ya se ha dicho, tiene que ver con los controles a ese mecanismo. Nosotros en el país
hemos avanzado en una figura que ha venido dando resultado, que requiere mayor regulación, pero que sin duda ha sido útil. Inclusive hemos hecho convenios con algunas otras naciones en Latinoamérica que también la están implementando en sus procesos electorales. En Colombia lo llamamos como el mecanismo de cuentas claras, y es una exigencia en la que los partidos en tiempo real y sus campañas en especial deben ir comunicando y subiendo a las diferentes herramientas tecnológicas que se entregan desde el Consejo Electoral de Colombia sus gastos semanales de campaña. Esos gastos semanales de campaña se cruzan con los informes finales de contabilidad que en nuestro país, por regulación legal, se entregan pasados 30 días del proceso electoral, y ahí de alguna manera pudiéramos observar cómo y de qué manera se están haciendo las inversiones. Ahora bien, hay unos mecanismos de sanciones que inclusive son bien relevantes en Colombia, como por ejemplo a quienes se financien con fuentes prohibidas, pues además de tener sanciones de tipo penal, pues también están sujetos a las pérdidas de investidura. Y desde el año pasado, a través de una ley bastante polémica en el país, que se conoce como la Ley 1864, se determinó que aquellos movimientos, aquellos candidatos que superen los topes de campaña que establece la organización electoral para las diferentes corporaciones públicas, pues no solamente se vean en dificultades administrativas, como por ejemplo en la posibilidad de la pérdida de su cargo o su investidura, sino que desde el año pasado se determinó que la superación de topes de campaña puede dar lugar a sanciones penales que los llevan a la cárcel hasta por 9 años. Esos mecanismos de sanciones, acabamos de pasar un proceso electoral en Colombia hace apenas una semana, y de 117.000 candidatos vimos cómo muchos de ellos ya se allanaron a estar muy juiciosos en la rendición de cuentas a través de los aplicativos y obviamente en la no superación de los topes de campaña. Y yo quiero insistir en lo siguiente: puede haber unos mecanismos de sanciones muy efectivos, pero si esos mecanismos de sanciones efectivos no se logran controlar con investigaciones claras, con herramientas de la autoridad electoral para poder perseguir e identificar los recursos prohibidos, pues las sanciones nunca se van a aplicar, que es lo que ocurre un poco con los sistemas penales en Latinoamérica. Así que en ese sentido nosotros nos anima mucho, digo yo, a la autoridad electoral ir buscando mecanismos de rendiciones de cuentas en tiempo real. Creo que es la mejor manera de poder identificar la forma y la manera en que los partidos están haciendo sus gastos de campaña. Hay campañas políticas, y lo han visto ustedes en Latinoamérica, campañas políticas que son desbordadas en los gastos que obtienen. En Colombia hemos estado persiguiendo no solamente la forma y la inversión de esos recursos, sino también revisando con mucho juicio un mal que aqueja a muchos países y que tiene que ver con la compra de votos o con la transhumancia o el trasteo de votos, es decir, el traslado de ciudadanos de un lado al otro para que influencien las votaciones de un determinado municipio, de un determinado departamento o estado, si estuviésemos hablando de un sistema federal. Y en ese sentido, esa figura nos ha ayudado mucho a identificar recursos prohibidos, que bien lo saben ustedes, en Latinoamérica están contaminados y tienen, digamos, una base muy fuerte en las economías ilegales, la minería ilegal y en el narcotráfico, y nos ha permitido de alguna manera, a través de las autoridades de fiscalía y las de índole penal, pues poder hacerle el seguimiento correcto a las determinadas campañas. En ese sentido de la financiación todavía queda muchas tareas por trazarse, pero sí quedan algunos interrogantes que se nos hace importante ponerlos de presente. El primero, y diría yo el más relevante, Gabriela, tiene que ver con la oportunidad de la justicia electoral. Es decir, nada hacemos con
establecer mecanismos de investigación, inclusive de sanción, ya pasados varios días, meses o años del proceso electoral, porque en últimas, pues quienes utilizan recursos prohibidos se salen con la suya, y es lograrse elegir, lograr gobernar, a veces inclusive, como ocurre en algunos países de Latinoamérica, a sabiendas de que van a terminar en dificultades administrativas o penales, pero logran su cometido de gobernar, o por lo menos de estar al frente de poder un tiempo. Entonces ahí la oportunidad de la justicia electoral tiene que ser un tema relevante. Un segundo tema que también es importante en el país, y ya cierro con esto, tiene que ver con la manera como muchos recursos públicos, y no a modo de financiamiento, sino por debajo de la mesa, se van encaminados a financiar unas determinadas campañas. Normalmente las campañas, pues, de los candidatos de gobierno, y son recursos que desequilibran de una manera muy importante el proceso electoral y desequilibran de alguna manera las contiendas. Y en materia de rendición de cuentas, que Gabriela, tú lo planteabas, pues no solamente el seguimiento a los gastos que hoy son incontrolables, por lo menos lo he visto en la mayoría de los países de Latinoamérica, en términos de redes, también la utilización de estas tecnologías para que las autoridades electorales puedan seguir de manera mucho más precisa los gastos de las campañas. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Pues con estas tres exposiciones, esas grandes preguntas que yo planteaba al principio se empiezan a aterrizar un poco con ejemplos muy claros de cómo podemos acatar un poco el financiamiento político y evitar la corrupción con ello. Entonces yo ahora abriría el micrófono a los participantes para una ronda de preguntas y respuestas a nuestros ponentes. Me parece que por ahí. Hello? Yes. Hi, I'm Catherine Eleanor, a Global Legal Advisor with IFIS. Just a very specific question following up on the comments from the colleague from Colombia. Your comment about enforcement and timeliness of sanctions is obviously relevant for everyone here. One issue we find in the countries where we work is often issues such as vote buying only fall under the criminal law and not under the administrative law for elections. And obviously for a criminal sanction, you have a much higher standard of evidence and then often a much longer criminal procedure process to follow, which ultimately means most prosecutions never go anywhere because they can't meet the required evidence, or they just go on for 1 year, 2 year beyond the election and everybody forgets about it. Is there a benefit in having a parallel or concurrent administrative and criminal jurisdiction for certain violations such as vote buying that could allow a court or a tribunal to put in place a more immediate sanction for candidates for those specific types of violations? And I'm not sure if some countries in the room have such a parallel concurrent jurisdiction. Bueno, les decía que nosotros salimos de un proceso electoral hace apenas una semana, y ahí de alguna manera avanzamos un poco en trabajo en equipo desde la autoridad electoral y la Fiscalía General de la Nación. Cuando en el Consejo Electoral se hicieron cruces de bases de datos o revisión de los reportes de las diferentes campañas con quejas ciudadanas, que son múltiples en el país, esa información la remitimos a la Fiscalía y realizamos a las campañas políticas unas tareas de inspección en tiempo real. Y tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la Nación en Colombia y el Consejo Nacional Electoral, a través de esas inspecciones y monitoreos, pues lograron encontrar temas tan interesantes como, por ejemplo, que una campaña que ya había realizado actos importantes de proselitismo político, que a ojos vistos
generaban unas inversiones relevantes, no tenían ningún reporte frente a eso. Cuando no se encontraron reportes de actos de campaña y no los encontramos en los asientos contables que tenían que presentar en tiempo real, y por eso yo digo, hablo de la importancia de los reportes de gastos de campaña semanales, como ocurre en Colombia, pues la Fiscalía inmediatamente inició investigaciones penales, porque la compra de votos, la corrupción al sufragante, el trasteo de votos del que les hablaba ahora y la superación de topes de campaña son delitos penales en Colombia. Entonces, por un lado, nosotros hacemos la tarea administrativa que termina con sanciones a los candidatos y a las campañas, pero por otro lado la Fiscalía procedió, como ocurrió por ejemplo la semana pasada, a dictar órdenes de captura en contra de 2 o 3 candidatos en un determinado municipio del país. Así que ese trabajo en conjunto en Colombia ha empezado a dar buen resultado. Debo decir, es apenas, digamos, incipiente en el país, pero como tú lo decías, sí es y se ha observado que es muy útil y cobra mayor importancia porque cumple los efectos que de alguna manera, bueno, yo no soy penalista, pero que de alguna manera plantean los penalistas, y es lograr que la gente se disuada de cometer el delito. Es decir, cuando observaron a la Fiscalía visitando las campañas, hubo una tarea disuasiva bien importante, de tal manera que el proceso penal o la justicia penal sea lo que conocen los abogados como la última ratio, es decir, que no sea pues el mecanismo de sanción y punitivo. Y eso en Colombia empezó a dar resultado, insisto, es un poco incipiente, pero sí pareciera ser que es un camino más o menos correcto. I would like to add something. The same act could be the misdemeanor. What does it mean? Processed would be administrative, but also if it can be abuse of power or embezzlement, and of course it's a criminal act. But what is very interesting, the European Court of Human Rights, it forbids that duplication of the process. So if it is someone punished by the administrative court, it's forbidden against him to lead the criminal process, and vice versa. Thank you, Ingrid. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Maybe one fact I would like to add. That it is very interesting. One survey in one very big and developed country, old Latin say nomina est odiosa, and I wouldn't say which is it country, but it doesn't matter in this context. This survey shows that it was only 30 years ago that only 15 to 20% of ex-politicians, after they terminated their services, they found their job in a big corporation. But now, this number is more than 75%. Maybe the situation is more clear than we all want to admit. Sí, claramente han cambiado los tiempos y se hace más evidente esta relación entre política y capitales privados. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, abriría el micrófono a nuestros ponentes para hacer algún comentario final antes de concluir. I would like to say that everywhere there is a going normative structure, but we all need an effective audit and enforcement and transparency in politics. And especially in political finance is considered
but the new question arises, how transparent donation should be. And many experts agree that trade secret should be considered in this context, in the context of combating corruption, and that the big corporation should disclose beneficial ownership and the origin of their money, and disclose the trade secret when they donate. And more experts argue all corporate funding ought to be outlawed. And this is a big issue. But I think that it's not only about normative structure, because this issue should be and should have a big picture. It's more complex, and regulatory measures are, of course, necessary, but they are not sufficient. The role of media, civil society in promoting integrity and transparency are of the equal importance, maybe even more important, in create positive climate. And I think that's of a crucial importance. But the only effective remedy for this a little bit dismal situation should be that each and every state should be more open, more transparent, and more accountable. Openness is a kingpin. That was absolutely clear to American federal judge Damon Keith, who passed away several months ago, and who devoted all his life in promoting and, of course, as a judge in protecting human rights. And he said shortly after 11/9/2001, I quote, "When government begins closing doors, it selectively controls information rightfully belonging to the people. Selective information is misinformation." And then he added his famous sentence, "Democracies die behind closed doors." Open proceedings with vigorous and scrutinizing press serve to ensure durability of our democracy and to enhance people faith in democracy and its institution. Thank you. Thank you, Ingrid. Avan, would you like to continue with your closing remarks? Okay. Thank you. Thank you. Political finance in Indonesia, particularly for political parties, is sourced from the mandatory donation by members of political parties, legally eligible sources, and support from national or regional budget. Meanwhile, individual legislative or executive candidate rely on their personal will to fund the political campaign, because state not full fund. When it comes to regional head electoral campaign. Okay, thank you. Thank you, Avan. Hernan, last but not least, your turn. Lo primero que quiero decir es que a veces cuando hablamos de financiación nos encaminamos en pensar cuáles son las normas o qué mecanismos legislativos crear para lograr mayor regulación y por ende mayores sanciones. Y pareciera ser que cargamos toda esa obligación
a las autoridades electorales, sin pensar de pronto que lo que se hace necesario es revisar más que el papel de las autoridades electorales, revisar en su conjunto los sistemas electorales y, si se quiere, los sistemas políticos. Por mucho que le entreguemos herramientas a las autoridades electorales para sancionar, por ejemplo, mecanismos de financiación irregular, si no revisamos en algunas naciones los sistemas políticos, nunca vamos a ser capaces de controlar eficazmente el tema de la financiación ilegal. Es más, yo soy de los que creo que también se hace necesario revisar, y esto de pronto ya sonará un poco extraño, los sistemas presidenciales en Latinoamérica. Gran parte de lo que está ocurriendo y lo que ocurre en materia de corrupción en nuestra región tiene que ver con el mismo sistema presidencial, con el mismo régimen presidencial, respecto del que hay una excesivo poderes en cabeza de una única autoridad. Así que a veces tratamos de buscar las soluciones donde no las son. Ayer, por ejemplo, hablaba algún expositor y decía que antes se hablaba de la democracia con los partidos. Hoy ya se habla de la democracia de los partidos, es decir, son los partidos los que terminan controlando la democracia. Y yo, parafraseando a Luis XIV, cuando hablaba de que el Estado soy yo, lo que ha ocurrido en Latinoamérica es que a veces muchos dirigentes o caudillos dicen el partido soy yo. Y mientras los partidos no sean de una colectividad de ciudadanos, sino que una persona los controle de tal manera como los controla en ciertos lugares de nuestra región, no hay forma de resolver asuntos como el tema de la financiación. Así que aquí, insisto, además de regulaciones y de sanciones efectivas que más que punitivas tiendan más a disuadir a los ciudadanos de cometer estas prácticas, yo sí creo que se hace necesario revisar los sistemas políticos. Por ejemplo, en el caso colombiano, no tengo ninguna duda que las listas abiertas son las que, y en la circunscripción nacional para el Senado de la República, son las que han permitido que la financiación irregular terminen gobernando las campañas. Lo que termina señalando, aquí lo decía Gabriela, que el dinero gobierna y termina gobernando las diferentes campañas políticas. Y en ese sentido sí se hace necesario revisar esos sistemas políticos y esos sistemas electorales, porque hay unos que invitan más a la financiación desproporcionada de recursos, mientras que otros tantos no lo son. Mientras no fortalezcamos mucho más las instituciones políticos y electorales, se va a hacer muy complejo a través de normas regulatorias y sancionatorias poder superar lo que hoy es casi que endémico en Latinoamérica. Muchas gracias, Hernán. Si no hay más comentarios por parte del público o de los integrantes del panel, daríamos por concluido esta sesión. Muchas gracias. Thank you. Well, thank you.